Buscando América siempre con lo último de la información a nivel del panorama latinoamericano y mundial. Así que ponte cómodo, que nos vamos a ubicar imaginariamente en un país hermano que está un poco lejos o bastante lejos de Venezuela, pero no por ello está cerca, y gracias a la presencia de la excelentísima embajadora de este país, que ha tenido la gentileza de acercarse a nuestros estudios, es de la Real Embajada de Noruega, Mona Elizabeth Roder, quien se ha acercado precisamente para conversar con ustedes y nosotros acerca de este país y de las actividades que están programadas para aleccionar un poco a nuestra gente sobre esta cultura que hace vida propia también en Venezuela. Sus saludos, buenas noches. Buenas noches. Ajá. Dentro de los datos que tenemos a manera de ubicación geográfica e histórica, pues el Reino de Noruega, o simplemente Noruega, es un estado monárquico de Europa, de acuerdo a lo que tenemos aquí como material de ayuda. Usted nos corrige si es que hay algún dato por ahí errado, que con Suecia y Finlandia forman la península escandinava. Y esta con Dinamarca conforma la Escandinavia, siendo Noruega la parte más occidental de dicha región. Las islas de Svalbard y Jan Mayen son también parte de su territorio. La soberanía sobre Svalbard, la pronunciación, bueno, luego la vamos a tener exactamente como es, fue establecida por el tratado precisamente del mismo nombre, firmado en 1920. La isla de Bouvet en el Atlántico Sur y la isla de Pedro I en el sur del Océano Pacífico se consideran dependencias y por lo tanto no forman parte del reino como tal. Noruega es uno de los países que reclama territorio en la Antártida, la Dronning Maud o tierra de la reina Maud. El país tiene límites con Suecia, Finlandia y Rusia, mientras que toca el Reino Unido con las Islas Feroe en su parte más occidental sobre el Mar del Norte. La larga extensión de la costa noruega sobre el Atlántico Norte es escenario para sus famosos fiordos, valles de origen glaciar. Desde la Segunda Guerra Mundial, Noruega ha experimentado un rápido crecimiento económico y es en la actualidad uno de los más ricos países del mundo según el rango de su Producto Bruto Interno, que lo pone en un segundo lugar con un sistema escandinavo de provisión de bienestar social. Noruega es además el tercer exportador de petróleo del mundo después de Rusia y Arabia Saudita, y su industria del crudo hace una cuarta parte de su Producto Bruto Interno nacional. El país es también rico en recursos naturales como gas, energía hidroeléctrica, pesca, silvicultura y minerales. En el 2006 era el segundo exportador mundial de pesca marítima después de China. Otros sectores de su economía incluyen la industria alimenticia, construcción naval, metalurgia, producción química, minería y producción de papel. Noruega fue clasificado como el primer país con el más alto índice de desarrollo humano en el 2006, pero fue desplazado a un segundo lugar por Islandia en el 2007. Estos son datos de lo que acontece más que nada con los países de esa zona y la competencia que hay a nivel de este tipo bueno, de experiencias humanas. Es también el país más pacífico del mundo, de acuerdo a un estudio de la Global Peace de 2007. Y aquí nos detenemos, el país más pacífico del mundo, pero su historia nos habla de los vikingos, y cada vez que nos acordamos de los vikingos, pues tenemos por concepto que eran bárbaros, eran feroces, atroces. Bueno, coméntenos un poco sobre ese cambio, el país más pacífico del mundo y su historia, pues una de las más guerreras, ¿no? Bueno, usted tiene razón en lo que es un poco paradójico, que somos el país de los vikingos, uno de los países más antiguos de Europa en cuanto a nación, porque la nación nuestra se formó antes del año 1000 y ha sido desde entonces una nación independiente. Pero lo de los vikingos, hay que decir que hay muchos mitos también. No sabemos todo sobre los vikingos. Hay noruegos, incluso historiadores, que dicen que el mito de que eran tan guerreros y solo que la cultura vikinga era únicamente sobre la guerra y la conquista, que eso es falso. Uno no sabe tanto de ello, pero hay que decir sobre aquella época que también era una época rica en el contexto europeo. Teníamos una cultura bastante avanzada ya, que empezó en el año 1000 y además era algo interesante que casi nunca hemos tenido guerras tal cual con nuestros vecinos. ¿Por qué se llama una nación pacífica o así un campeona, digamos, en cuanto a el trabajo por la paz hoy día?
es parte muy importante de nuestra política exterior. Deriva un poco del hecho histórico que Alfredo Nobel otorgó a Noruega, lo de otorgar el premio Nobel de la Paz de todos los años. Y claro, eso nos ha dado una herencia noble de ser un país que debe y que tiene como una obligación trabajar por la paz. Después de la última guerra mundial ha sido como un seño de Noruega en el mundo. Hay que decir, por ejemplo, que las Naciones Unidas, el primer secretario general era un noruego, era también por el mismo mérito. Felizmente, como usted ha mencionado, tenemos una economía bastante confortable en el país y esta economía también ha dado a nosotros posibilidades de trabajar por la paz en el mundo, tanto en conflictos como en mediación y también con apoyo directo en zonas que están en conflicto o en guerra. Así es, bueno, interesante lo que nos comenta, pero volviendo un poco a lo de los vikingos, para seguir ubicados en la parte histórica, eh, bueno, entre mito y realidad, dicen que no dudaban en asesinar a clérigos y en saquear las propiedades de la iglesia, los vikingos. La población se sentía atemorizada por su ferocidad y crueldad. Pero por otra parte también agregan, eran diestros artesanos, marineros, exploradores y comerciantes. O sea, no solamente hay que analizar la parte negativa, también hay que ver la parte positiva. Coméntenos de la parte positiva. Sí, como yo ya mencioné, teníamos una economía y una política bastante avanzada en plan país tan temprano, ¿no? En comparado con la historia generalizada de Europa. Y uno piensa que la sociedad vikinga era avanzada en el sentido de tener instituciones, de tener derechos, incluso derechos para la mujer, y poder apoyarse, un hecho interesante, apoyarse como hacen países como los nuestros hoy día en la, digamos, exportación. En este sentido podía haber sido un poco violento, pero también de importación de todo lo que era ideas, movimientos y pensamientos en el mundo europeo de aquel entonces, y eso enriquecía bastante, ¿no? A la cultura del país. Por eso tenemos, por ejemplo, museos vikingos interesantes en mi país. Tenemos los dos embarcaciones mejor preservados en el mundo del área vikinga y son muestras de una cultura que realmente después de ello se decayeron un poco y solo recién ha sido de nuevo un signo de una cultura que sobrevivía todos esos siglos después. O sea que en algún momento estuvieron como olvidados, ¿no? Así era, un poco olvidados, porque hay que decir que toda la era vikinga y la Edad Media de Noruega, que era de riqueza cultural tanto como económica y política, se decayó al finales del año, o cerca alrededor del año 14, ¿no? 14, bueno, 1400. Entonces era un hecho que en nuestra historia se describe con bastante trágica, pero desde entonces éramos en una unión política con Dinamarca. Así es. Y hay, claro, el análisis nos dice un poco también que fuéramos tratados desde entonces y durante 400 años un poco como una colonia. Y eso fue una tragedia para Noruega, porque de repente estábamos no en el centro de los movimientos europeos, sino al margen. Nos encontrábamos de repente en la periferia. Y eso es un poco, para decirlo en plan tanto político como histórico, un pequeño complejo que tiene el noruego, que estamos en la periferia. Usted describió nuestra situación geográfica, estamos muy cerca del Polo Norte, somos el país más norteño y tenemos las ciudades más norteñas del mundo, donde viven personas, ¿no? Pero eso también es una marginalidad que desde entonces hemos tenido que luchar. Lo paradójico es que en la era vikinga éramos como un centro en Europa y por el mar, eso fue el vía, ¿no? No había vías, carreteras ni eso. Por el mar éramos más cerca de Europa de lo que éramos durante los siglos que siguieron después. Cuando aparecieron las carreteras y todo eso, bueno, comenzó a cambiar ya el panorama de ubicación geográfica y se fueron desplazando y se fueron olvidando un poco de Noruega, en este caso de los vikingos.